Bien, acá en este curso te voy a enseñar cómo crear o cómo empezar tu proyecto, ¿sí? Para ser Community Manager o tener tu propia agencia de marketing digital. Es muy importante entender varias cosas. Arrancamos como emprendedores y este negocio vienen mucha gente con distinta formación. Me acuerdo que en los cursos que suelo dar en la universidad, a los cursos vienen generalmente un 2-3% de psicólogos, sociólogos, gente que son licenciados en comunicación, o sea, vienen de la parte de comunicación, diseñadores gráficos, y cada uno tiene su impronta. A la larga, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo y que con el correr de los años o los meses, porque esto es demasiado dinámico, nos vamos encontrando con que todos van teniendo algo que es exactamente lo mismo, un emprendimiento de marketing digital. También tenemos los que vienen del palo del marketing, o sea, vienen del lado de haber estudiado marketing. Pero bueno, es como que sinceramente siento a veces, digo, pobre la gente que estudió marketing, que vienen un montón de psicólogos, sociólogos y que vienen de otras profesiones a trabajar en todo este ámbito del marketing digital. Entonces la pregunta es, ¿voy a hacer una agencia de marketing digital? ¿Voy a dar servicios de community manager? Y es una línea delgada, pero vamos a pensar en grande, vamos a pensar cuando arranco yo solo y cómo voy a llegar. La idea básicamente es que vos o las empresas necesitan de una agencia de marketing digital. Entonces, en este proceso vamos a decir, bueno, ok, voy a montar una agencia de marketing digital. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que definir? Es el nombre. El nombre es fundamental a la hora de trabajarlo. Desde poner algo glamoroso, algo original, ¿sí? Hoy tenemos, por ejemplo, dominios no solamente .com, sino también tenemos dominios .agency o muchos usan .la. Hay distintos tipos de dominios a la hora de definir, ¿sí? Una página web. O sea, lo que te quiero decir es, debemos tener una página web, fundamental tener una página web. ¿Por qué? Porque para Google, ganar en el terreno de Google, o cuando alguien busque agencia de marketing digital o agencia dedicada a, tiene que aparecer tu página web. Entonces, necesitamos una página web, debemos definir un buen nombre que sea pegadizo, contagioso o que tenga palabras claves dentro del nombre. Mi agencia quizás no es la más glamorosa, dice MKT Marketing Digital, pero yo sé muy bien de que la utilicé con long tags para posicionar en ese momento y en ciertas regiones está muy bien posicionada. Después tenemos que tener claramente redes. Siempre decimos entre colegas, casa, herrero, cuchillo de palo, porque a veces las tenemos medias abandonadas, pero sinceramente nosotros tenemos que trabajar todo lo que es redes. Facebook, Instagram, LinkedIn. Eso es como mínimo a la hora de trabajar, porque ahí es donde la gente nos debe empezar a conocer. Ahí es donde nosotros debemos mostrar lo que conocemos como para que la gente nos empiece a conocer. Entonces, definida esta estrategia de marca personal o de marca de nuestra agencia, ahí tenemos que jugar con esto. ¿Voy a hacer el nombre de una agencia genérica o voy a usar mi nombre personal como marca personal siendo un consultor? Y acá viene un poco qué es lo que estas dos hago, ¿no? O sea, conocemos muchos referentes del mercado que tienen su nombre propio como dominio y son su marca personal, y otros que tienen una agencia. Personalmente yo definí armar una agencia. ¿Por qué? Porque yo no quiero que sea la agencia de Alejandro José o la agencia de Aquela, sino yo busco que tenga una agencia donde puedas crecer directamente o independientemente de mí. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a desarrollar a la hora de, una vez definido el nombre o la estrategia del naming y demás, es qué servicios y productos voy a ofrecer a mis clientes potenciales. Voy a hacer redes, voy a generar comunicación, porque lo mío no es tanto de red sino de comunicación. Voy a generar campañas, voy a generar diseño gráfico, voy a generar consultoría. ¿De qué tipo de consultoría? SEO, o sea, definir cada uno de los servicios que voy a ofrecer. Y acá tenemos que pensar a futuro, porque cuando empezamos con este desarrollo del buyer persona, nuestros clientes potenciales, tenemos que decir, mis clientes potenciales, ¿qué están buscando?
¿Van a contratar un community manager y van a contratar campañas por otro lado? ¿Sí o no? Pregúntatelo. Porque hay veces que dicen, no, yo solamente soy community manager. Y haces todo lo otro. Y hay veces que las empresas necesitan centralizar todo. Entonces, siempre decimos de que el multitasking es complicado, ¿no? Pero primero definamos los productos y servicios que vamos a ofrecer. Y ahí viene el otro paso. Yo quiero dar esto, ¿no? O sea, quiero dar todos estos servicios. Ahora, ¿yo puedo brindar todos estos servicios? ¿Voy a trabajar solo o voy a armar un equipo? ¿Voy a armar yo una empresa que yo voy a ser el dueño sin socio? Entonces, voy a buscar empleados y al principio voy a tercerizar. Por lo general, uno empieza o sus primeros pasos son buscando dentro del colega gente que les pueda complementar estos servicios o productos que yo en principio no lo voy a poder hacer, porque aparte de todo esto tenemos que nosotros salir a vender productos, salir a vender y a buscar clientes. Entonces voy a contratar o voy a buscar socios estratégicos, freelancer o a futuro un socio como para poder brindar, ¿sí?, profesionalmente todos estos servicios. Y ahí es donde digo, bueno, voy a buscar un diseñador gráfico que se encargue de toda la parte de diseño y demás, porque quizás yo sé usar Photoshop, pero no soy el mejor, no soy un creativo. Y ahí es donde tenemos que definir esto. Todo viene de la mano, chicos. Repasemos. Definimos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ser emprendedores, vamos a armar una agencia, vamos a hacer marca personal o una agencia. Una vez que tenemos esto claro, que sí o sí les recomiendo tener una página web y como mínimo Facebook e Instagram, y tratemos, digamos, el esfuerzo de meter LinkedIn, definir qué productos vamos a brindar. No se encierren solamente en los productos que ustedes son capaces de hacer. Eso claramente lo tenemos que poner, pero también tenemos que entender el mercado, tenemos que entender qué es lo que se está buscando ahora, porque antes solamente necesitaban un community, y recuerden de que todavía tenemos negocios que no saben para qué buscan un community, dicen, necesito un community, ¿y qué haga qué? No sé, necesito un community. Entonces tenemos que entender cuáles son todos los productos o servicios que potencialmente un cliente necesita, y si tenemos algún área que nosotros no somos expertos o no podemos darlo de manera profesional, definir cómo vamos a escalar el negocio. Y ahí viene lo lindo de esto, cómo escalamos, cómo crecemos, porque uno tiene un techo operativo. Yo no puedo atender 20 clientes yo solo y yo no puedo brindar todos los servicios, entonces uno tiene que definir, ¿voy a trabajar solo o con un socio? Si quiero trabajar solo, voy a trabajar con un equipo propio, ¿sí? Voy a contratar gente o voy a trabajar con freelancers. Y quizás al principio uno tiene que trabajar con freelancers y a medida que va creciendo va obteniendo, va pudiendo quizás tener la capacidad de tener un equipo propio. Entonces, lo más importante es armar este mini plan de tu emprendimiento, porque ahora sos emprendedor, para poder atender a otros emprendedores y a otras empresas. Ahora, nosotros siempre nos rasgamos las vestiduras con no queremos multitasking, el sobrinity, esas posiciones que decimos, viene un emprendedor y te dice, o una empresa y te dice, no, mira, yo tengo un sobrino, tengo esto, tengo lo otro. La verdad es que nosotros a la hora de crecer tenemos que definir algunas posiciones. Depende mucho de las estructuras, pueden haber 20 posiciones o pocas posiciones, pero yo te voy a nombrar dos y después te voy a nombrar algunas más. Básicamente tenemos el Community Manager y el Social Media Manager, ¿sí? El Community Manager es el que está en la trinchera, es el que está ahí manejando las redes y es el que ve, el que toca, ¿sí?, al cliente potencial. Es el que postea algo y es el que recibe el feedback. Es el que le dice, che, la gente está necesitando esto, la gente está viendo esto. Es el nexo, ¿sí?, entre la gente y la empresa y la organización. Básicamente un Community Manager, salvando distancias y empresas, porque vuelvo, hay empresas que tienen gente dedicada a resolver cosas y hay otros que tienen como un Community Manager bastante con muchas tareas, que resuelve muchas tareas. Por ejemplo, crea contenidos, hace los copies, puede diseñar o no, modera, ¿sí?, es el que está moderando constantemente la comunicación o los comentarios y demás, delega internamente quejas, reclamos, genera tareas internas.
pone al potencial cliente en la vereda de tu negocio digital. Es el que nosotros cuando generamos estrategias, lo que hacemos, yo siempre digo lo mismo, yo no vendo, nosotros no somos vendedores. O sea, para eso está el vendedor puntualmente. O sea, nosotros no tenemos capacidad de vender. Ahora, tenemos que salir a buscar clientes, entonces tengo que vender mis productos. Pero eso es otra cosa. Nosotros no vendemos, por ejemplo, tengo un negocio de ropa. Yo no vendo ropa. Yo no puedo ponerme a vender ropa. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y es lo que tiene que entender tu cliente. Es, nosotros agarramos tu producto y lo ponemos en la vereda, lo ponemos adelante en la pantalla del cliente correcto. De ese cliente potencial que va potencialmente a comprar tu producto. O traemos a tu cliente, agarramos a este cliente potencial y lo ponemos en tus redes sociales, en el chat, en tu WhatsApp, se conecta con vos. Ahora, por eso decimos, lo ponemos en la vereda de tu negocio digital. Y ahí está vos. O sea, ahí estás vos, no. Ahí está tu cliente, que es el que tiene que venderle un pasaje de avión, lo que sea. Pero nosotros conectamos el que quiere viajar con la agencia de viajes, el que quiere comprar ropa con el negocio, el que quiere comprar algo o obtener algún servicio o comprar algún curso con el instituto, con lo que sea. Entonces, somos los conectores, no somos los vendedores. Eso es fundamental. Ese es nuestro trabajo diario. Ese es el trabajo diario de un community manager. Está ahí, conectando gente. Somos como el operador viejo que está ahí conectando con cada persona. Y el social media manager, básicamente, es el que se encarga de la estrategia. Es el que tiene que leer un tablero de control. Es el que ve desde una vista panorámica, es el que ve el bosque, ¿sí? Y ve todo, ve cómo tratan al cliente, crea la estrategia, corrige, por ejemplo, la comunicación, empecemos a hablarle así a la gente, detecta fallos, detecta desvíos y acciona con estrategias directamente sobre el desvío de algo. Es como el líder de proyecto es el líder que es el que lidera la mente, ¿sí? En ese esquema es el socio estratégico que no tiene el negocio. El negocio produce un producto, produce pizzas, produce cervezas, pero necesita a alguien que esté enfocado, mirando, ¿sí? Siempre la parte digital. Por eso yo digo de que nosotros, nuestro trabajo es ser el socio digital o el socio estratégico del negocio. Y es muy importante, y recuerden esto, es muy importante entender el negocio. A la hora de ir a una reunión con un cliente, debemos saber el negocio, debemos conocer el negocio. Otra posición, depende de la empresa, lo van a llamar de alguna manera, es el Ad Manager. Crea las campañas, optimiza las campañas, monitorea las campañas, entrega reportes. Hay otras empresas que tienen alguien que de reporting directamente, de Big Data, gente que analiza directamente los desvíos. El social media manager muchas veces con el tablero de control controla al ad manager, pero es el que está sobre las campañas, alguien especialista en Facebook Ads o en Google AdWords o Google Ads en este momento. Después tenemos la parte de diseño. La parte de diseño es un mundo, siempre es como que a veces cada vez que viene alguien, un diseñador, alguien que estudió, que viene de ese mundo, yo siempre digo, te pido disculpas, soy un indigno, ¿pero por qué? Porque a veces uno trata de resolver gráficamente algo, agarra una gráfica que se manda al cliente, le pone un logo, una frase, y hoy ¿qué tenemos? Herramientas, cientos de herramientas en celular, entonces podemos resolver sin ser un diseñador o ser un profesional del diseño, resolver rápidamente la comunicación de un emprendimiento. Entonces, dentro del equipo de diseño hay fotógrafos, diseñadores gráficos, editores, filmmaker, movie maker, hay distintos nombres, lo podemos poner arriba, abajo, pero es el equipo que genera contenido gráfico básicamente. Después tenemos que en Sudamérica y en la parte de América no se ve tanto, quizás en Europa sí se ve más, que es el tema del SEO, del posicionamiento. Y esa parte que son generadores de contenido, tenemos gente que escribe los blogs, el copywriter, que es el que básicamente empieza a darle un poco más de sentido, empieza a direccionar la historia de lo que vamos a comentar dentro de las redes sociales. Se crean contenidos para blogs, para las páginas web, los famosos textos que venden,
¿sí? Me acuerdo hace un tiempo atrás, alguien me decía, no, yo escribo textos que venden, y yo me reía por momentos. Tenemos uno de nuestros especialistas que te va a dar cursos específicos de copywriter. No te los pierdas. Muy pronto van a estar online. Entonces, dependiendo de la estructura, grande o chica, somos 2, somos 3, somos 10, pueden haber muchos perfiles cubriendo distintas posiciones. No te martirices con que yo soy esto, yo soy el otro, porque la realidad es que a la hora de emprender nos tenemos que arremangar todos. Perfecto, ya tenemos el nombre, tenemos los servicios y sabemos bien cómo vamos a encarar. Ahora nos falta obtener clientes, conseguir clientes. Y vamos a decir, che, Ale, bárbaro todo, pero ¿cómo consigo clientes? Bueno, acá viene algo que es súper fácil y difícil. Primero, hay una especie de contradicción. Yo te voy a decir que conseguir clientes es fácil, pero también es difícil. Vas a poder llegar a muchos clientes, pero después tenés que pelear en la implementación, en la cotización, costos, precios y también que el cliente entienda lo que vos estás queriendo ofrecer. Pero vamos a analizar algunas cosas. Primero, nosotros estamos dentro de la comunidad de Community Manager de Argentina, que hoy ya es más de América que otra cosa. Somos 11.000 personas, por ejemplo. ¿Vas a ir a ofrecer tus servicios? Y claramente no, porque es venderle zapatos a un zapatero, ir a una heladería a ofrecer un helado. O sea, no tiene sentido ir a publicar nuestros servicios. Ahora, vos esos grupos donde tenés que ir a ofrecer grupos de emprendedores, de startups y de otro tipo de nichos donde nosotros detectemos nuestros clientes potenciales. Por ejemplo, escuelas de yoga, instructores, coach, que no tienen que estar dentro de un grupo de community manager. Y ahí está la cuestión. Ahora, como te digo esto, te digo la contradicción de esto. Muchas veces en nuestro grupo de community manager, y no solo el nuestro, sino el de otros países y de otros grupos más grandes, también necesitan, por ejemplo, hay a veces pedidos de colaboración. Hola, soy diseñador gráfico y mi cliente me pidió no sé, que hagamos un e-commerce, entonces necesito a alguien que haga páginas web, o necesito un community manager para que me ayude con los textos, porque yo sé diseñar, pero soy malo con el tema de los copy. Entonces, también tenemos que estar atentos en este tipo de comunidades. Y ahí ofrecer, en los comentarios, ir ofreciendo nuestros servicios. No se olviden que una recomendación en un comentario vale mucho más que en un posteo, en un grupo. Porque a veces en un grupo los moderadores terminan eliminando todos estos posteos y hasta te pueden bloquear. Así que siempre te voy a recomendar, mirá el reglamento del grupo, porque hay veces donde te dicen está prohibido el cross-posting, está prohibido esto, está prohibido el otro, y te puedes comer un baneo en una comunidad que te va a poder generar clientes. Eso por un lado. Entonces, participá en los de nicho, ¿sí? Que son de community manager y demás, viendo de que a veces también entra algún que otro negocio, emprendedor, y solicita algún pedido de cotización, o algún colega tuyo, nuestro, que necesita alguna colaboración. Pero también va a pasar, y te va a pasar porque me ha pasado a mí, donde te contactan empresas diciendo: veo cómo contestás, veo lo que vos recomendás y me gustaría que lo implementes en mi negocio. Son esos son como colisteros o gente que está en el grupo de manera silenciosa, que están viendo a ver quién es el que mejor contesta, el mejor responde, como para hacer un headhunter. Ha pasado, conocidos míos, de que han entrado headhunter que son, ¿sí?, consultoras que están buscando un especialista en algo, y empiezan a ver todo lo que respondió esta persona en todos los casos de, no sé, campañas. Pero bueno, esto es entender un poco los nichos, los grupos. Ahí están todos. Imagínate también los grupos en LinkedIn. Esto lo vamos a ver en el curso de LinkedIn. En LinkedIn hay grupos, ¿sí?, donde están todas las marcas. Es más, tenés los nombres, la posición y la empresa. Después, no te tengo que andar explicando, que lo tengo en un curso, cómo detectar el nombre corporativo o el mail corporativo de esta persona. Pero los grupos de LinkedIn, si vos te metes, por ejemplo, Fashion Style, y vas a encontrar a todos los negocios, a todos los representantes o gerentes comerciales o gerentes de marketing de todas las grandes marcas. O sea, ¿querés tal marca? Es muy fácil encontrarlo.
a través de esto, nichos, grupos, plataformas. Otro de los tips que a veces suelo recomendar, y esto he hecho un live de esto y lo vamos a tener, lo tenés explicado en otro de los cursos, que es, nosotros a través, por ejemplo, de un hashtag, cerveza o algo puntual, digo el tema de cerveza, sushi, lo que sea, agarro un hashtag, lo pongo en Facebook, perdón, lo pongo en Instagram y empiezo a scrollear. Entonces empiezo a scrollear fotos hasta que encuentro fotos feas. Siempre, la foto fea, la foto que está con los textos salidos, que está mal armado. Entonces, cuando detecto eso, entro y ahí automáticamente encuentro que ya toda la cuenta está mal armada. Y ahí es, generalmente, te puedo decir un 90% de las veces, lo está manejando el dueño, el mozo, el encargado o algún pariente y necesita de un servicio profesional. También vas a detectar de qué es capaz de pagar, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, no te olvides, grupos, entender los nichos, este tip que te acabo de decir, con las palabras claves, detectar competencias, nichos, sectores y ver cuentas que están mal manejadas. Y ahí puedes ofrecer una recomendación. No le escribas por mensaje privado, por momentos. ¿Por qué? Porque quizás realmente hay un community manager, un colega tuyo, que está del otro lado y lo está manejando mal. Entonces, a veces, para contactar a la empresa, siempre digo, mandale un mail. Y ahí viene lo otro. Tenemos que tener una presentación. Tenemos que tener algo armado como para podernos vender. Casa herrero, cuchillo de palo. Pero hay que hacerlo. Hay que ponerse y armar una presentación. ¿Cómo armo una presentación? Y ahí viene un poco cómo comentamos el tema de los servicios y acá viene el hecho de transmitir de lo que somos capaces, transmitir y que el cliente potencial entienda que vos le vas a solucionar cosas y le vas a dar lo que él necesita y quizás algo más. Entonces, ¿cómo presentamos una propuesta? Hacemos un buen brief, hacemos un detalle y tiene que entender, ¿sí? Por ejemplo, yo te voy a contar mi caso. Nosotros somos una empresa que somos casi 40 personas. Ahora, ¿cómo yo trato de venderlo? Trabajo más en que el cliente entienda que por un abono contrata una estructura de gente especializada en un montón de cosas, que si él quiere contratar a todas estas personas, le va a salir carísimo. Entendamos que las empresas buscan tercerizar su departamento. Nosotros hoy tenemos un cliente que tenía una empresa de más de 130 personas donde tenía una oficina de 8 personas para marketing digital. ¿Qué pasaba? Tenía tanta rotación que en un momento se cansó porque contrataba a la gente y el máximo de tiempo llegó a tener 2 meses solamente todo el equipo completo, porque venía uno, renunciaba a uno. Y siempre estaba, porque este rubro hoy es súper dinámico. Y entendió esta persona de que era preferible contratar una agencia a seguir rompiéndose en armar una estructura propia. Y eso es lo que está pasando hoy en el mercado. Por eso es muy difícil a veces conseguir recursos para una empresa. Y es tu oportunidad, nuestro momento de poder ofrecerle soluciones complejas a una empresa, porque las empresas se están volviendo locos. Necesitan vender, necesitan visibilidad. Y ahí es donde nosotros vas a ofrecerle. Nosotros tenemos un diseñador gráfico, alguien que te hace páginas web y hace las landing, porque las landing muchas veces hay que cambiarlas constantemente y él no puede estar pensando, tengo que contratar esto y lo otro. No, ya le vendes todo el servicio completo, que le hace la gráfica, que el community manager, que la moderación, que el movie maker, que el que te hace los ebooks, que te hace el posicionamiento web, el SEO. Toda esta gama de servicios que vos podés ofrecer y podés integrar es lo que vos tenés que saber ofrecer en un brief. Ahora, como presupuesto, ¿genero contratos? ¿Los contratos son necesarios? Bueno, yo te voy a contar mi etapa en algunos clientes y acá tenés que vos analizar un poco. Como presupuesto, nosotros tenemos que claramente entender los costos y entender qué es lo que va a necesitar. Me ha pasado muchas veces, y uno de mis colaboradores siempre me lo recalca y siempre nos reímos de esto, de que muchas veces
viene un cliente y dice, mira, necesito moderación. Y cuando uno entra, mide y ve que hay 3, 4 comentarios por día y vos decís, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Ese mismo cliente una vez me había contratado casi $5.000 en campañas. Entonces imagínense de que claro, yo dije, bueno, ok, $5.000 en campañas, tanto. Y después moderación, bueno, no tiene nada, digo, bueno, voy a agarrar las campañas, cotizo bajo acá como para agarrar todo el cliente. Pero lo que nunca pensé, no lo dimensioné, sinceramente me lo comí, es que estos $5.000 se traducían en casi 700 comentarios por día. Entonces fue un tremendo problema para mí y para mi estructura moderar. Y estas cosas te van a pasar y nos van a seguir pasando. Entonces, entender qué es lo que vamos a presupuestar, cómo lo vamos a presupuestar, saber si es de otro país, cómo lo voy a cobrar, eso lo vamos a ir viendo. Tenemos un curso dedicado a cómo cobrar distintos países y métodos de pago y cobro, pero básicamente es entender cómo vamos a cobrar. Y no hay una tablita de precios. No hay una tablita de precios y ahí tenemos un curso dedicado a cómo presupuestar y cotizar. No te lo pierdas, míralo, compartilo, porque es muy importante. Porque no todos tenemos los mismos costos, pero eso lo vamos a ver en otro curso. Vamos a hablar de los contratos. Muchas veces tenemos que quizás un abono de $100, $200 no se justifica un contrato. Y muchas veces es generadora de un rebote, porque vos le mandás un contrato simple, tenemos un ejemplo de contrato para poder descargar, vos mandás el contrato y quizás el cliente dice, me voy a meter en un contrato, que no sé qué, por $100, $200 de abono, y te deja de lado. Y ahí es donde vos tenés que tener esa temperatura, ¿sí? Medir, ¿le mando un contrato o no le mando un contrato? ¿Dónde uso un contrato? Entonces muchas veces un contrato es un rechazador de cotizaciones. Eso por un lado. Por otro lado, tenés el servicio de prepago. Hay veces donde en su momento, me acuerdo, nosotros cuando empezamos a escalar, al principio cobrábamos postpago. Después de un momento dijimos, bueno, vamos a cobrar prepago. Teníamos clientes que querían trabajar con nosotros. Dijimos, bueno, ok, empezamos a cobrar prepago. Nos aseguramos, porque al no trabajar con cliente, al no trabajar con contrato, la forma de asegurarme el pago era el prepago. Y claro, vos querés trabajar conmigo, bueno, pagame anticipado. Porque aparte en la charla siempre decíamos, ¿tenés Netflix? Sí, tengo Netflix, papá. ¿Tenés esto? Sí, tengo esto. ¿Tenés lo otro? Y siempre en la charla. Ahora, esta persona tenía Netflix, tenía Spotify, tenía todo, ellos pagan prepago todo. ¿Y qué? ¿No te pueden pagar prepago vos? Sí. No tengas miedo en solicitar un prepago, porque estas personas, muchas veces empresas y demás, ya tienen servicios prepagos, saben lo que es y pueden hacerlo. O sea, lo único que tenés que hacer es ofrecerlo como, ok, sí, nuestro servicio es prepago. Yo a veces siempre hago la analogía de esto. Vos estás contratando un auto, le pones nafta y arranca. La nafta es claramente el pago. Yo te puedo preparar todo, te puedo llevar a tal lugar, pero hay que ponerle nafta. Entonces ese es otro ejemplo en la charla donde a veces generamos para el tema del prepago. Pero nosotros en un momento con algunos clientes fuimos evolucionando y a veces tenés propuestas de $5.000, $6.000, $10.000. Ahora, un cliente que te llega a través de campaña, ¿sí? Ya no porque te conoce y te quiere, sino porque viene a través de campaña. Una campaña de AdWords, generaste un lead, generaste la reunión y es un cliente de $5.000, $6.000, $10.000. Le decís prepago, claro, el tipo no te conoce, no sabe cómo laburás y le vas a cobrar prepago, ahí se te genera un rebote. Todo esto empecemos a dimensionar dependiendo del cliente. Y ahí empezamos en ciertos clientes de cierta facturación, empezamos a cobrar un setup, un 25% de anticipo y el 75% al final. Y después empezamos a generar mensualmente. Y después llega de vuelta el efecto contrato. Porque te empiezan a aparecer otro tipo de clientes, más importantes, otras estructuras, negocios donde hacen cotización de 3 empresas y hacen reuniones y terminás una especie de licitación privada donde la empresa busca de 3 presupuestos el mejor. Y ahí es como
también ya tenés que tener una especie de contrato. El contrato son, si vas a ver, son cláusulas de compromiso, básicamente, que es la duración del tiempo, cláusulas de cancelación del servicio, y generalmente el cliente, estas empresas, si tienen una estructura legal, tienen abogados propios, van a poderlos desarrollar de otra manera. Porque hay gente que no está y está asustada, no está en tema y está asustada y se asusta a la hora de ver un contrato. Vos cuando contratás Netflix no firmás un contrato, y sí lo firmás, porque aceptás términos y condiciones. Donde dejás de pagar te cortan el servicio. Y acá pasa exactamente más o menos lo mismo en este rubro. Este rubro, dependiendo del cliente y la estructura de facturación, podemos tener la misma situación. Podés hacer un servicio, podés tener una contratación online mediante Mercado Pago, tener débito automático. Nosotros con algunos clientes tenemos el cobro automático a través de PayPal. O sea, te puedo asegurar que mi administración me odia porque te puedo asegurar que tengo todas las variantes habidas y por haber. Porque fuimos creciendo y evolucionando, que es lo que yo te quiero acompañar en estos cursos y que te saques todas las dudas con nosotros. Y la realidad es esta: de a poquito vas a ir llegando a tener un buen contrato con un muy buen cliente.